avanzando y bueno, conforme se van agregando los compañeros, si más llega, entonces se va participando. ¿Cuál es un poco la dinámica? La dinámica es bastante sencilla, ¿ok? Parte yo voy a hacer una exposición de acuerdo al syllabus, ¿no?, que tenemos. Son 4 sesiones. Hoy día vamos a comenzar con la cuestión de la resección crítica. Mañana vamos a trabajar la cuestión espacial. Y en los siguientes días vamos a trabajar cuestión racial, cómo la novela permite entender la cuestión de jerarquías raciales, es decir, las jerarquías producidas por la élite criolla en ese contexto, ¿no? Una élite liberal además, como vamos a ir explicando, y cómo genera jerarquías a partir de la configuración de este nuevo espacio, ¿no?, de este espacio futurista. Y finalmente, lo que me interesa en la novela es entender cuál es el proyecto de nación que están proponiendo, que está proponiendo este texto, y cómo este proyecto de nación finalmente sigue avalando, sigue defendiendo la visión racial, política de las élites latinoamericanas, ¿no? Entonces, en ese trayecto de la independencia, cuando se comienza la formación de las naciones latinoamericanas, los estados-nación latinoamericanos, obviamente es un proyecto dirigido a una élite, es un proyecto de blanquitud, además, por eso también vamos a Aníbal Quijano. Y ese proyecto va a continuar a lo largo del siglo XIX y lo vamos a heredar hasta ahora, ¿no?, en diversos contextos, en diversos momentos, incluso ahora en lo que está sucediendo con el proceso del coronavirus. Entonces, a mí lo que me interesa es encontrar en Lima de aquí a 100 años un antecedente muy claro, muy nítido de esos proyectos. Sobre todo que yo llamo una especie de latinoamericanismo neoliberal, ¿no? Vamos a ir discutiendo esos temas conforme vayamos avanzando. Ahora, ustedes han presentado, algunos de ustedes han presentado, les agradezco por sus palabras. Me presento yo ahora. Yo soy Cristian Helguera Olortegui. Finalmente soy de Tingo María, que es un pueblo de Huánuco. Yo realicé la licenciatura en literatura peruana en San Marcos. Acabé ya hace unos años, en el 2010. Y luego de eso me dediqué a hacer pues una licenciatura sobre un poeta peruano, Javier Abril, sobre un texto que se llama El Autómata. Posteriormente, la maestría y los estudios de doctorado los he hecho en la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, donde, bueno, la tesis de doctorado estaba planeada para ser defendida en mayo, pero obviamente por todos estos problemas se ha hecho un poco más difícil. Entonces, la tesis de doctorado está concluida y es sobre un tema que es una de mis especialidades, en realidad, que es el campo de estudios indígenas. Entonces, es una tesis que trata de probar cómo diversos artistas, intelectuales, políticos indígenas en Perú y en Brasil tratan de defender sus territorios ante el avance de empresas extractivistas. Entonces es una tesis que dialoga con la literatura, que es mi formación, una formación básica en literatura, y también con una disciplina de estudios latinoamericanos o estudios culturales. Entonces también es un diálogo con la historia, con la antropología principalmente. Y ahora, bueno, soy profesor en la Universidad de Oklahoma, en la ciudad de Norman, y aprovechando un poco que las clases ahora son virtuales debido a los contextos que estamos viviendo, entonces aprovechamos con Alex y con la red literaria para poder organizar una clase virtual que permita dialogar y permita también un poco producir ideas, ¿no? Producir ideas nuevas sobre un texto bastante, que fue considerado en su momento, tuvo un boom en un momento, Lima de aquí a 100 años. Un texto desconocido, sin embargo, pero que en su momento, digamos, entre los especialistas del área fue bastante conocido.
Entonces, lo que a mí me interesa comprobar es cómo Lima aquí a 100 años es un texto que no solamente está planteando un proyecto de utopía, ¿no? Una utopía, un espacio utópico, como se ha dicho, un espacio futurista o un espacio de la ciencia ficción, sino también un espacio de poder político, que yo considero que es un proyecto de colonización, en el sentido que es una ciudad futura. El texto se escribe en 1843, y obviamente, básicamente el argumento es de que dos personajes viajan al futuro, a 1943, encuentran una ciudad de Lima y también una ciudad de Cusco, que son símbolos, son símbolos del éxito de la modernización y la urbanización, pero considero, y esa es principalmente la hipótesis, que es un proyecto obviamente dirigido hacia élites, ¿no? Hacia ciertos ciudadanos. No es una sociedad tan inclusiva, y más bien continúa con muchas taras, muchos prejuicios eh, que son propios del siglo XIX y también que son propios de los periodos coloniales, ¿no? Entonces, Lima, yo creo que Lima aquí es una novela que nos permite repensar nuevamente esas jerarquías de para quién se está pensando espacios modernos, para quién se están pensando estas políticas públicas de urbanización. Ahora, con Lima de aquí 100 años hay una historia interesante, que principalmente la puedo decir, que es un texto que se publica. Yo lo comencé a escribir cuando yo estaba en la universidad, cuando aún era estudiante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo escribí en el año 2008, lo presenté para una ponencia en aquel momento, y luego salió publicado el artículo del Hablador, ¿no? El artículo que Alex les ha pasado y que incluimos en el sílabus. En ese texto yo proponía dos cosas que considero que son las más importantes. La primera es que no se trataba de una sola novela, que no había un solo texto. ¿Por qué? Porque por un lado hay un autor que se llama Julián Manuel del Portillo, y este autor publica un texto llamado Lima de aquí a 100 años, como el que nosotros conocemos. Posteriormente, se escribe otra carta que viene del Cusco, de un llamado que firma como Carlos de A, y que se llama Cusco de aquí a 100 años. Inmediatamente en mi lectura me di cuenta que Lima de aquí a 100 años era una parodia, era una sátira de Lima de aquí a 100 años. No obstante, como yo lo preciso en el artículo, en ese entonces yo lo propuse, a mí no me interesaba tanto detenerme en quién era el autor. Si había 1, 2, 3, 4 autores. Ese no era mi interés. Mi interés era demostrar cómo este texto se engarzaba, cómo este texto funcionaba a partir de un diálogo tenso, un diálogo heterogéneo. Y permitía al mismo tiempo entender cómo se estaba configurando la nación desde una perspectiva limeña y desde una perspectiva cusqueña. Entonces, en ese sentido, yo preferí siempre hablar de Lima de aquí a 100 años como una unidad, como un texto, una especie de macrodiscurso, si lo queremos, que ahora puedo decir articulado. No me gusta el término unitario, vamos a decir macrotexto articulado. Entonces, cada vez que yo personalmente me refiero a Lima de aquí a 100 años, me estoy refiriendo a estos dos textos que están engarzados. A Lima de aquí a 100 años, de este narrador limeño, y Cusco de aquí a 100 años, de este narrador cusqueño. Entonces, yo propuse eso en ese entonces. Luego hubieron otras lecturas, como la de Carrillo, por ejemplo, que ya sí se detiene, ahonda, profundiza, hace mucha investigación sobre si son dos o no dos autores. Yo personalmente, no vamos a ir por ese camino. Tampoco vamos a ir por el camino de Velázquez, de Marcelo Velázquez, que es el camino de la primera novela de folletín, la primera novela moderna, porque no nos interesa tanto, al menos
enfocarnos en una cuestión de cuál fue la primera, porque se ha hablado mucho de Lima hace años como la primera novela futurista, la primera novela de ciencia ficción, la primera novela de urbanización utópica. A mí lo que me interesa es desmontar con ustedes, analizar con ustedes el procedimiento político de la novela. Cómo la novela está, este texto está articulándose a través de nociones de poder del siglo XIX, ¿no? Por eso es que al final, por ejemplo, en el texto último, en la sexta entrega, es tan clara la oposición al proyecto político de los caudillos, ¿no? El proyecto político de los caudillos es un peligro, no solamente porque simboliza la barbarie, sino también porque representa un proyecto donde las minorías pueden insertarse. El ejemplo más claro fue el caudillo Santa Cruz. Entonces, para la élite criolla, donde este texto se está insertando, era tan importante desplazar el proyecto caudillista, porque eso les iba a permitir poder continuar con sus proyectos de urbanización. Ok, entonces, considerando esos factores a grandes rasgos, haré una última acotación. Y esta última anotación principalmente es que yo actualmente estoy preparando una edición crítica de las obras de Julián Manuel de Portillo. Me interesa principalmente Lima aquí a 100 años y por ese motivo también se ha generado este seminario para poder compartir con ustedes, que más me interesa siempre poder dialogar, poder compartir lo que ustedes puedan también brindarme a mí, puedan enseñarme a mí en estos días. Y plantearles y mostrarles lo que yo estoy avanzando, ¿no? Prácticamente el seminario, la forma en la que lo he diseñado, es un poco el orden de lo que va a ser posteriormente el libro, ¿no? Bueno, en realidad es un estudio crítico. Es una edición que ya está dirigiendo la editorial MYL, que ya ha sacado otras obras anteriores, como El Padre Orán de Narciso, no olvidé el nombre, El Padre Orán, y también la novela de Francisco Pizarro de Manuel Segura. Entonces, considerando este panorama, vamos a comenzar. Yo voy a mostrar unas diapositivas, unos PowerPoint, y ustedes van a poder verlo, lo van a visualizar, lo van a ver en la pantalla, y al ritmo de las diapositivas vamos a ir dialogando con los principales textos críticos. Hoy día me interesa más o menos evaluar cuáles han sido las principales ideas de los críticos literarios o de otros académicos sobre Lima aquí a 100 años. Entonces hay que averiguar qué se ha dicho, qué no han dicho, cuáles han sido los principales temas que se han discutido y luego de esto, a partir de esa revisión, ya nosotros comenzamos nuestro propio camino, comenzamos nuestra propia lectura. Entonces, denme un segundo mientras voy colocando la imagen. Déjenme ver. Ok, tengo aquí esto. Y vamos a ver. Ok, entonces, la recepción crítica va a ser nuestro primer interés. Quiero hacer una pregunta, a ver si ustedes pueden ver bien. Alex, dime, ¿puedes ver bien la imagen? Sí, se ve bien. Ok, excelente, gracias Alex. Ok, vamos a
Entonces, a comenzar con algunos puntos. Ok, entonces, la primera parte que a mí me parece interesante es el texto de Juliana Carrillo, ¿no? Que es el texto Intruso en Lima de aquí a 100 años. Y a mí me parece que esta autora propone dos temas interesantes. Quizá el esfuerzo más notable que tiene ella es ahondar en las pruebas de por qué Lima de aquí a 100 años tiene dos autores. Entonces ella dice, hay un autor que es el de Lima de aquí a 100 años, el narrador que publica primero la obra, y hay otro autor, que es el de Cusco de aquí a 100 años. En el texto que ustedes han podido revisar, o que en todo caso pueden leer más tarde, ella hace un buen trabajo de investigación y dice, estas son las pruebas. No obstante, para mí es un problema hablar del autor. Uno de los principales temas que considero que son perjudiciales en ocasiones para poder analizar un texto literario es centrarnos en la imagen del autor. El biografismo, en otras palabras. Por supuesto, hay un biografismo que puede ser saludable, que puede ser rico, que puede otorgar nuevas lecturas, pero también hay un biografismo que puede ser excesivo y que no nos aporta nada realmente para poder analizar el texto. Y eso es lo que yo considero, que si bien es cierto, hay un gran despliegue de erudición en el trabajo de Carrillo, no se llega realmente a definir cuál es el aporte de Lima aquí a 100 años si escribió uno, dos o tres autores. Entonces, ahí es donde viene la discusión. Mi perspectiva, mi desconfianza del problema del autor es que nos obliga a centrarnos en una figura, ¿no? En un sujeto, y nos hace olvidar las ideologías alrededor, las ideologías que atraviesan el texto, los campos de poder en los que el texto se inserta. Parto de una visión un poco más de la sociología de la literatura, desde la cual el texto tiene que analizarse en función de prácticas de discurso, de procesos ideológicos, de acontecimientos políticos, de proyectos históricos. Pero al mismo tiempo parto de alguna serie de otros autores, ¿no? Por ejemplo, solamente para retomar, ¿por qué desconfiar del autor? Hay un artículo del autor francés Roland Barthes que se llama La muerte del autor. Es un artículo que Barthes lo publica en 1967, donde él hacía una acotación de que ya no debemos analizar la figura de este sujeto, que es un escritor, sino debemos analizar la forma. Entonces, la posición de Barthes está en diálogo con todo el proceso del culturalismo francés, ¿no? Analizar los semas, analizar la sintaxis, lo cual obviamente es un proyecto interesante. En respuesta a Roland Barthes, sale un artículo de Michel Foucault que se llama ¿Qué es ser autor? O ¿qué es un autor? En ese texto, Foucault replanteaba por qué no debemos hablar de un autor. Y él principalmente hacía una acotación, que aquí tengo una cita de él, es que las ficciones no pueden ser limitadas a la figura del autor. Porque si nos centramos solamente en el autor, vamos a pensar en un genio, en un artífice, en una especie de iluminado, y esta lectura nos va a hacer olvidar todo el mundo que está girando alrededor del texto, ¿no? Que es lo que Zohar llamaría la teoría de los polisistemas. Y finalmente hay otro texto de un autor francés que se llama Gilles Deleuze, que también desconfía de la noción de autor, porque considera que, aquí tengo otra cita de Deleuze, formar un sujeto de enunciación del que dependan todos los enunciados. Es decir, el autor se convierte en una especie de entidad que genera jerarquías y se convierte en una fuente que tiene que ser consultada y tiene que ser revisada para poder entender el texto. Mi posición está en lo contrario, es más bien analizar
todo el mundo que está girando alrededor del texto. De tal manera que nuevamente el texto es atravesado, es inundado por diversos flujos históricos, políticos, ideológicos. Entonces, vamos a leer un poco esto que dice Carrillo. Esto sí me parece interesante, volviendo al texto de ella. Carrillo sostiene, no existe realmente un diálogo entre ambos autores, ¿no? Se refiere al autor de Lima de aquí a 100 años y al autor de Cusco de aquí a 100 años, sino una relación unidireccional del narrador de Lima de aquí a 100 años hacia un interlocutor del cual no espera realmente una respuesta, sino que sirve únicamente como estrategia para enviar un determinado mensaje. Entonces, ella propone que en realidad no hay un diálogo entre estos dos autores, que se hacen referencias, pero que nunca se comunican. Eso me parece muy interesante porque lo que yo propuse en su momento fue todo lo contrario, es que sí hay un diálogo. Y yo parto, como les decía, de entender como dos mundos textuales que se contraponen. Pero si nos mantenemos desde esta posición del autor, obviamente sí podemos concluir, como hace Carrillo, que los autores no se conocen, no se comunican, no se entienden. No obstante, yo considero que entendiendo Lima de aquí a 100 años como un engarce, como una articulación, sí se genera esa polifonía de voces, y en su momento por eso también la consideré una novela dialógica, donde los proyectos finalmente, como vamos a ver al final del curso, sí convergen, porque tanto Cusco como Lima están proyectándose en el futuro como ciudades para élites letradas. Otro de los textos que sí me parece interesante, uno de los otros pasajes que sí me parece interesante de Juliana Carrillo, es cuando ella dice que esta novela tiene que ser analizada con cuidado cuando se habla que es un texto de ciencia ficción. Ahora pasaremos después a los aportes de Giancarlo Estañaro, que es principalmente uno de los principales autores que ha defendido esa lectura. Entonces, ella señala, la ideología sigue siendo la misma. Es decir, el Perú del siglo XX, este Perú de 1943, el Perú del siglo XX, inventado en la obra, mantiene un pensamiento decimonónico. Incluso los avances tecnológicos son solo la intensificación de lo ya inventado en la época. Eso me parece interesante, pero no en un sentido solamente de la tecnología, o en un sentido de cómo la novela obviamente no llega a ser tan excesiva en su proyección futurista, no es una novela como las de ciencia ficción norteamericana, más contemporáneas, obviamente, o como las de Verne, sino que lo que me interesa es esa noción. La ideología sigue siendo la misma. Como veremos al final del curso, en efecto, comprobaremos que si bien es cierto, estamos en una Lima de 1943, siguen existiendo una ideología racial, un pensamiento racial, una noción de dominación social muy propio del siglo XIX. Es decir, podríamos hablar, como dijo alguna vez Flores Galindo, que a pesar de la independencia, el mundo siguió derecho. Es decir, que no hubo realmente un cambio radical en las políticas sociales. Se cambió de régimen político, obviamente, de ser una colonia española a ser una república independiente. Y lo mismo pasa en Lima de aquí a 100 años. Se han pasado 100 años en el mundo de la novela, y a pesar de esos 100 años se continúan con las mismas jerarquías coloniales. Entonces, este liberalismo que se importa o que importan, que traducen las élites letradas del siglo XIX, al mismo tiempo convive con una mentalidad colonial. O, para ser más específicos, este liberalismo letrado del siglo XIX no deja de ser otra forma de la colonialidad de poder
cual va a hablar Aníbal Quijano. Entonces, eso es lo referente con el aporte de Carrillo. Vamos a pasar ahora a la siguiente. Ok. Disculpen, aquí está. Tenemos el trabajo de Marcel Velázquez. Profesor Marcel Velázquez, profesor de San Marcos, que se ha dedicado al siglo XIX. Efectivamente es un especialista en el siglo XIX y ha trabajado muchos aspectos sobre raza, especialmente con los colectivos, los sujetos afroperuanos en el siglo XIX. Y tiene una bibliografía bastante amplia. Como se dice, es un especialista. No obstante, la lectura de Velázquez yo considero que es una lectura repetitiva. Es una lectura que no ofrece mayores aportes o mayores alcances teóricos, pero lo que sí hace de una manera muy correcta es una periodización histórica y de alguna manera continúa el trabajo de otros profesores dentro de la Escuela de San Marcos, como el profesor García Bedoya, pero la historiografía no es lo único que sustenta el análisis literario, ¿no? Como crítica literaria hablando ya. Entonces, el profesor Marcel, en el año 2016, si mal no recuerdo, él publica una edición de Lima de aquí a 100 años. Entonces, cuando yo era estudiante del profesor Velázquez, ya se estaba discutiendo Lima de aquí a 100 años. Como parte de ese curso, yo también hice las primeras investigaciones. Y en ese contexto, siempre esta duda de si se trataba de un texto o de dos textos. Marcel Velázquez editó esta obra y en esa edición juntó otra serie de textos para demostrar que en efecto son dos novelas. Como ustedes ya saben, yo les he dicho, esa empresa me parece totalmente estéril y poco productiva. Es erudita, demuestra erudición. Definitivamente, es una gran empresa poder encontrar cuándo fue este autor, cuándo se publicó, qué carta, qué se dijo. Pero considero que no es productivo para un trabajo creativo y crítico. Entonces, el trabajo de Velázquez no lo hemos podido ahora leer. Voy a tratar de conseguirlo en la semana posteriormente para ustedes. Si ustedes tienen este ejemplar en Lima, pueden conseguirlo. Aquí, lastimosamente, no lo pude conseguir porque las bibliotecas están cerradas también. Yo le escribí un correo a Velázquez para solicitarle el texto, pero parece que no lo tiene a mano. Entonces yo he citado otro pasaje de otro texto que él tiene, un texto que se publicó también tempranamente, y donde él habla sobre los orígenes de la novela en el Perú. Un texto que pueden revisarlo en Google. Entonces, él hace esta acotación que a mí me parece interesante. Dice, Julián Manuel del Portillo es una figura desconocida en las letras peruanas y solo aparece incidentalmente en las más acuciosas historiografías del siglo XIX. Portillo fue político, liberal radical y diputado por Lima. Fue el primer escritor peruano que asigna el nombre de novelas a sus breves composiciones narrativas. Entonces, la postura de Marcel, que como digo es repetitiva, lo pueden encontrar siempre en todos sus textos, en este caso sobre Lima de aquí 100 años, su argumento siempre va a ser que Lima de aquí 100 años es la primera novela moderna, es la primera novela que se publica como folletín en el Perú, y en este caso eres el primer autor que usa esta noción de novela. Obviamente eso es productivo, pero hay que ahondar, nuevamente les digo, en las ideologías, ¿no? Y obviamente Portillo publica en el siglo XIX y obviamente está embebido de las novelas de folletín que se publican en Europa, ¿no? E incluso no solamente nos podemos remitir a unas novelas de folletín, nos podemos remitir incluso a los comienzos de la novela gótica, donde ya hay esta disputa de qué es moderno y qué no es moderno. Por ejemplo, eso se puede encontrar en un texto tan clásico, por eso digo que lo que propone Velázquez no es novedoso, como este texto, no sé si lo pueden ver bien aquí, El Castillo de Otranto,
Tengo aquí una edición en inglés, voy a traducirlo, donde ya en Inglaterra, en esta época, siglo XVIII, ya se está discutiendo, ¿no? Esta discusión sobre la novela moderna, ¿no? Entonces, este autor, que es Horace Walpole, señala, ¿no?, que su trabajo quiere solo darle al público, presentarle al público esta novela como una materia de entretenimiento. Entonces ya hay esa noción de la novela como entretenimiento, novela como un producto de masas, novela que es consumida por un público vasto, por, ¿no?, la distribución, el movimiento de los periódicos y toda la bibliografía del siglo XIX que ya conocemos y que nos permite entender ese mecanismo. En otra parte, Walpole va a hacer otra acotación, ¿no? Eso lo voy a leer en inglés y luego lo podemos discutir, que es, dice, ¿no?, sobre la novela, dice, it was an attempt to blend the two kinds of romance, the ancient and the modern. Entonces, el principal objetivo de este texto, ¿no?, traduciéndolo literalmente, es dialogar con estas dos formas de novela, ¿no?, la novela antigua y la novela moderna. Obviamente, esta discusión de qué es una novela moderna se puede encontrar en autores como Bakhtin, en autores como Lukács, y yo creo que no es válido o no debería, no amerita tanto pensamiento definir si Limeaki Señores es una novela moderna o no es moderna. Es una novela que es propia de su contexto y es una novela que nos ofrece un proyecto de colonización, proyecto neoliberal de colonización. Tal vez ahí en ese sentido sí es importante entender las ideologías de la época, hacer una, como recomendaría Foucault, una arqueología del saber del texto. Vamos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos el caso de Giancarlo Estañaro. Giancarlo Estañaro, profesor, ahora en Perú, él fue una de las primeros académicos que discutió o enfatizó la noción de ciencia ficción en Lima aquí hace 100 años. Estañaro tiene una tesis que se llama la arqueología de la ciencia ficción, que lo sustenta en Tulane University en el 2016. Entonces, Estañaro inserta un capítulo, es el primer capítulo dentro de una gama de varias otras obras de ciencia ficción en Colombia, en Argentina, en Brasil. Trabajo muy interesante en un sentido de comparación. Ahora, la ciencia ficción creo que significa forzar las lecturas, porque yo no creo que definitivamente la novela se haya producido en un contexto en el cual se pensaba que esto era futurista. Ahí hay que recordar claramente a dos autores. Ángel Rama, en La ciudad letrada, y otra autora que tengo por aquí, que nos va a ayudar bastante, que es la profesora Graciela Montaldo. Un libro que se llama Ficciones culturales y fábulas de identidad en América Latina. Entonces, tanto Rama como Montaldo van a hacer la acotación de que estos proyectos de futuro son muy reales, no son utopías, no son ficciones, no son ciencia ficción, son proyectos ideológicos que se están trazando para poder conquistar territorios, para poder imponer dominios políticos. Entonces, esa noción también de la ciencia ficción, ¿cuál es el riesgo de la ciencia ficción? Nos deshistoriza. A pesar de que Estañaro hace una lectura muy interesante y tratan de engarzar a la novela con la Confederación Perú-Boliviana, con Santa Cruz y otros contextos incaístas, esta noción de ciencia ficción considero que sigue siendo perjudicial porque obviamente esa proyección no es imaginaria, es un anhelo de concretud.
Y eso lo dice Ángel Rama clarísimamente en los primeros capítulos de La ciudad letrada. Las ciudades coloniales comenzaron en la cabeza, como un mapa mental que luego se trazó. Pero en ese proyecto entre trazar el mapa, trazar el croquis y luego construir la ciudad, ahí no hay una proyección de futuro, de ciencia ficción, es la ejecución. Entonces, nosotros incluso podemos considerar que lo que está proponiendo Portillo es un mapa de ejecución, es la excelencia en ejecución de un proyecto de urbanización liberal. Entonces, Estañaro, no obstante, hay que reconocer otro de sus méritos. Y tiene dos méritos principales. El primero es encontrar, en realidad, lo más importante o lo más rico, la materia prima del texto, no está únicamente en la sección de Lima, sino que está en el Cusco. Que el Cusco significa realmente ese símbolo de urbanización. Ese es el primer aporte de Estañaro. Y el otro aporte es un concepto que él propone de ucronía, que lamentablemente no desarrolla, queda como un término que me parece bastante digno de ser profundizado. Entonces, Estañaro dice en una parte, ¿no? Nuestra hipótesis se basa en que hay una conexión entre la recuperación de los símbolos incaicos por el siglo XIX y la posibilidad de un impulso utópico. Entonces, él señala que este proyecto utópico se conecta con una renovación de interés por los símbolos incaicos. Es decir, hay que recuperar, hay que volver a este texto, pero para leer la sección de Cusco. Y luego la noción de ucronía se referiría a que en todo caso lo más importante no es una cuestión espacial, sino una cuestión temporal. No obstante, yo creo que hablar de una ucronía andina es un desatino, esforzar los textos, y es un riesgo un poco de la academia norteamericana, en la que yo también me he formado. Es querer imponer categorías a los textos. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. No creo que Portillo, o ni el autor cusqueño, ni el autor limeño estarían de acuerdo con esa propuesta. Entonces, nosotros no tenemos como críticos literarios que imponer un saber. Tenemos que descubrir, descifrar, como diría Gilles Deleuze, y generar un diálogo creativo. Entonces yo creo que el término de ucronía puede ser valioso para pensar en la noción de tiempo en el texto, pero al mismo tiempo ameritaría hacerlo desde otros lentes, no desde los lentes de la ciencia ficción. Continuamos. El texto de Carlos Bonifaz Ureta es una tesis que representa en la Universidad de Ingeniería, Nacional de Ingeniería en la UNI, y es un texto valioso, me gusta. Considero que es uno de los aportes ricos, y no es de literatura, que es lo más curioso. Es un personaje que viene desde una cuestión más de arquitectura. Y creo que la tesis de él es un aporte porque él traza los mapas y demuestra justamente lo que yo estoy queriendo enfatizar con ustedes, que estos eran mapas de ejecución. No había nada de utopía, no había nada irreal, era una cuestión de vamos a poner esto. Y él traza esos mapas. Y eso me parece ya de por sí uno de los aportes más notables para ver cómo realmente era esta Lima que se está imaginando. Y él señala este concepto de utopía, pero ahí hay nuevamente la contradicción. Yo no considero que fuera una utopía, porque la utopía, al igual que la ciencia ficción, no nos permite entender toda esta complejidad, este espesor, esta densidad racial, política, social. Nos permite entender, sí, la idealización del espacio. Entonces, aquí citamos un pasaje donde dice, ¿no? En la obra, la crítica social
es al mismo tiempo la propuesta de solución. Es decir, la obra muestra, critica y propone al mismo tiempo. En el mundo representado se seleccionan algunos valores para la construcción de la idea de nación, importantes para el narrador: las virtudes ético-morales, de educación y la conformación de un gobierno estable son algunos ejemplos de este fenómeno. Entonces, la novela, como él propone, es que la utopía sirve para criticar el contexto, el contexto real, el contexto histórico de la novela. Es decir, me proyecto hasta 1943 para criticar lo que está sucediendo en 1843. Entonces, ahí funciona la hipótesis de Bonifaz Ureta y me parece muy interesante. Pero no solamente es una crítica al presente, sino es un presente que se quiere imponer, es un presente de colonización donde las élites letradas quieren ganar el poder, imponer su hegemonía y crear un espacio donde ellos se mantengan dentro de un sistema de dominación social. Es decir, hay una crítica, sí, hay una crítica a la anarquía, hay una crítica al caudillismo, pero nadie se ha detenido hasta ahora en ver lo peligroso de este proyecto urbanístico y de modernización, esta llamada utopía o ciencia ficción. Porque lo que se está proponiendo es una ciudad donde posiblemente personas, menos como yo, que tenemos antecedentes indígenas, ahí no hay un espacio propiamente para nosotros, porque es una Lima donde la servidumbre sigue siendo servidumbre, donde las jerarquías siguen siendo jerarquías. Por eso digo que esa utopía es más una idealización que en verdad una visión más detenida, más profunda de los riesgos de ese proyecto urbanístico, de ese proyecto de modernización. Entonces, la novela la han idealizado porque es utópica, porque trasciende, porque pasan en 100 años, y es la primera novela, la primera. Pero ese proyecto futurista es un proyecto colonial, como lo vamos a ver cuando hablemos de espacio, cuando hablemos de jerarquías raciales y cuando hablemos de la noción de nacionalismo. Pasamos. Bueno, ahora tenemos la propuesta mía que se hizo en el 2008, el texto se publicó en 2009. Ustedes pueden ver ahí la portada de Ediciones M&L, que se está programando para salir en unos meses, que se trata, ¿no?, una edición de las obras de Portillo: Amor y Muerte, El Hijo del Crimen y Lima aquí a 100 años. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, como ya les dije, mi principal propuesta era la siguiente, ¿no? Nuestra propuesta parte del tono contrapuesto de Cusco de aquí a 100 años, expresado en un lenguaje hiperbólico que parodia Lima de aquí a 100 años. Nuevamente esta acotación fue hecha en el 2008, y que asimismo critica y contradice la formación de Lima aquí a 100 años. Este hecho nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿por qué Julián Manuel del Portillo no incluyó los números del texto referente a la provincia y sí los de la capital? Eso se debe, a nuestro criterio, a que el discurso cusqueño no le pertenecía. Ahora, nuestra empresa no pretende, yo ya lo decía aquí en este entonces, no pretende ahondar en el asunto de la autoría, sino buscar profundizar la idea de nación. Es decir, cómo el texto articulado, tanto Cusco de aquí a 100 años y Lima de aquí a 100 años, conjugan un macro discurso donde se está realizando una idea de nación. Esa fue mi propuesta, ustedes la pueden revisar, no voy a ahondar más en ella. En las preguntas podemos discutirla más. Ahora, diálogos y propuestas, lo que se está proponiendo en este curso.
Entonces, hay una nueva lectura, ¿no? A partir de los aportes de la sociología de la literatura, se propone analizar la novela a partir de las praxis discursivas, ideologías, proyectos políticos y contextos históricos en los que dicho texto se inserta. Dejamos de lado al autor y la obsesión de las primicias. Primera novela moderna, primera novela utópica, primera novela de ciencia ficción. En lo referente a espacio y raza, los espacios de Lima y Cusco en 1943 no son proyectos utópicos, sino son proyectos de colonización. ¿Qué vas a aprender? Para erigir esas ciudades, se infiere que han tenido que destruirse espacios racializados habitados por la plebe. La ciudad del futuro no se ha diseñado para ser habitada por colectivos negros o indígenas. Asimismo, la inclusión incaísta es un antecedente del actual neoliberalismo multicultural. Entonces, esa es la propuesta cuando hablemos de Lima aquí a 100 años a partir de espacio y de raza. Como les dije, imaginen, ¿no? Para construir esta ciudad tan moderna, tanto en Lima y en Cusco, se han tenido que destruir otros espacios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a recordar un poco a Benjamin, cuando habla en París, ¿no? De todos los espacios que son destruidos. Ahí vamos a revisar a Raquel Rocknit, que tiene un artículo importantísimo para poder entender la conexión entre raza y espacio. Ella lo hace en Brasil desde la experiencia de los colectivos negros, pero lo vamos a tratar de poner en diálogo para ver cómo la raza, las jerarquías raciales de la élite letrada determinan qué espacio se construye. Y finalmente, el incaísmo es otra forma de exotización, y ahí nuevamente es 100% válida la frase que alguna vez acuñó Cecilia Méndez: Incas sí, indios no. Una retórica que se mantiene hasta nuestros días. Luego tenemos el latinoamericanismo. El Proyecto Nacional de Lima, de aquí a 100 años, exalta los logros de los letrados criollos. No es una Lima, no es un Cusco para el ciudadano de a pie. Es una ciudad para los letrados, para las élites. Y también es un proyecto de blanquitud. Para que este grupo social adquiera poder, son necesarias dos estrategias: eliminar a los caudillos y establecer un latinoamericanismo cosmopolita. En 1943, Perú se convierte en un centro de poder. Es en la última parte del texto podemos ver esa visión soberana de Lima, sobre todo de Lima, no de Cusco. Eso también va a ser muy interesante, donde todas las grandes naciones europeas celebran los éxitos de Perú. No obstante, a pesar de toda esta visión idealizada, persisten profundas injusticias sociales y raciales, lo cual nos lleva a considerar que el futuro es un privilegio, ¿no? Porque este futuro se piensa únicamente para ciudadanos de una clase social. A lo largo de este seminario hay textos que me han guiado, textos que me han ayudado. Yo solamente quiero comentarles algunos. Por ejemplo, está este que ya les dije de la profesora Graciela Montaldo, donde ella, en el primer capítulo, que es el que vamos a leer de este libro que se llama Territorios, hace una acotación muy importante sobre cómo la urbanización y la conquista espacial es una politización, ¿no? Ella habla de politizar el espacio. Luego tenemos el texto de un clásico, ¿no? Que es el de Alberto Flores Galindo, Buscando un Inca, donde obviamente los primeros capítulos sobre el incaísmo en los siglos XVI y XVII son notables, ¿no? Tiene Europa y el país de los incas, ¿no? Donde comienza esta exotización, y es un incaísmo que va a atravesar y va a llegar hasta el siglo XIX, ¿no? Pero en el proceso de la conquista, para entender ese proceso, vamos a leer un capitulito de él que es Soldados y Montoneros, donde él principalmente quiere demostrar que las élites cusqueñas, los intelectuales cusqueños,
se dieron cuenta rápidamente de estas jerarquías de poder de las élites blancas limeñas y comenzaron a generar sus propias estrategias de negociación. Es decir, el mundo andino, las culturas andinas, sobre todo las culturas de élite, estamos en el siglo XIX y se mantiene ese diálogo de intelectuales, de letrados, por eso es que yo he considerado ya este seminario también poder letrado. Entonces, en esa época de la independencia, esa negociación se da entre intelectuales. Es un antecedente interesante de cómo la provincia retoma un lugar de enunciación y contesta a Lima, pero no hay que olvidar que todo esto sucede dentro de una capa intelectual, que es un poco como lo que va a pasar muchos años después con Amauta y el indigenismo. Otro texto es de una profesora que es, no sé si se ve bien, ahí está, Rewriting Womanhood, Feminism, Subjectivity and the Angel of the House in the Latin American Novel, es de la profesora Nancy Larreca. Es un texto que también me ayuda para poder entender el rol que va a tener la mujer en la novela, del cual vamos a ir discutiendo, ¿no? Porque son dos personajes femeninos, Delia y Julia. En efecto, representaciones del ángel del hogar, pero que obviamente todo esto está entramado con un mito político, ¿no? Ahí también otro texto muy importante es el de Doris Sommer y las ficciones fundacionales. En un sentido literario, un texto que me ayuda mucho es este de Gilles Deleuze, Roots y los signos. Yo aquí tengo una edición en francés con la cual voy a discutir con ustedes. Y la parte más interesante es la segunda parte del texto, que se llama La máquina literaria, donde obviamente él trata de demostrar que los textos no son objetos o productos fijos, sino atravesados por diversos flujos y que debemos descifrarlos. Y mi participación en principio, y ahora lo que quisiera es, por favor, que ustedes puedan hacerme preguntas, comentarios, y lo pueden hacer mediante nuestro chat. Voy a salir de aquí de la pantalla. Lo pueden hacer desde el chat o lo pueden hacer en vivo, si quieren. Alex, por ejemplo, comenzamos contigo. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Hola, Cristian. Sí, en principio, gracias por la charla. Mi pregunta era con respecto a los límites que tiene el biografismo literario, según lo que tú mencionabas. Mencionabas que había un cierto límite hasta el cual es necesario, hasta el cual se puede validar para hacer una interpretación de los textos. En este caso, la pregunta es, ¿cuál es ese límite y hasta qué límites estableces tú el biografismo para analizar Lima de aquí 100 años y Cusco de aquí 100 años? Ok, perfecto. Gracias, Alex. Voy a contestar la pregunta de Alex y luego continuamos. Sí, mira, yo creo que parte de mi desconfianza es cuando comenzamos con una noción de un autor iluminado, ¿no? Que viene desde la teoría de Platón, ¿no? Esta noción de autor que es tocado por las musas. Y yo creo que el biografismo puede permitirnos en nociones válidas, pero que en todo caso yo recomendaría no analizar. Por ejemplo, descubrimos de Portillo, digamos, ¿no? Descubrimos de Portillo que es masón y descubrimos de Portillo que es liberal. Perfecto, es un gran aporte. Y de repente encontramos sus obras de masonería. ¿Dónde comienza mi problema? Cuando comienza un fetiche, una especie de obsesión policial por averiguar cuándo se inscribió en la masonería, si conoció a tal líder masón, cuando en realidad lo que podríamos analizar son los discursos de la masonería en el tiempo, ¿me entiendes? Es decir, ya no analizar al autor propiamente, sino el contexto en el que el autor se inserta. Y ahí, por ejemplo, otra recomendación literaria, bueno, en realidad sociológica, de la que parto, es el trabajo de Bourdieu, Pierre Bourdieu, sobre las reglas del arte, ¿no? Donde analiza magníficamente a Flaubert
pero él lo hace en respuesta al análisis que hizo Sartre sobre Flaubert, ¿no? Donde analizó en una especie de 3 tomos la vida y la biografía de Flaubert, cuando en realidad, dice Bourdieu, había que analizar el campo de poder y los minicampos de poder en los cuales se movía este autor francés. Yo creo que en Lima, aquí 100 años, nos es por eso más productivo analizar las teorías ideológicas, las historias del pensamiento que se van trazando en la novela. Gracias, Alex. ¿Quién más tiene una pregunta? Puede hacerla. Por ejemplo, si no, yo voy preguntando al azar. Veamos. Por el chat, Cristian, ¿tienes una pregunta? A ver, Fidel, a ver, con respecto a la pregunta anterior, en vez del autor, se podría hablar del narrador. Gracias, Fidel. Sí, en efecto. En el momento en que yo analicé la novela en el año 2008, mi fuente, ¿no? Las clases con el profesor Carlos García Miranda, tempranamente nos dejó, muy lastimosamente, perdimos un gran talento en San Marcos. Las lecturas de Bakhtin con él fueron fundamentales, ¿no? Sobre todo la noción de actor y héroe, donde ya no quiero caer en teoría literaria porque hay personas que no son de la rama, pero podemos decir a grandes rasgos que, claro, la construcción de un autor tiene que ser entendida como una construcción que está engarzada con un contexto, y el narrador, como bien lo demostró Bakhtin en su Dostoyevsky y en su Pantagruel, es un narrador que está embebido de mundos, ¿no? Entonces, no es un individuo, es una serie de pluriversos o de polisistemas. Gracias, Fidel, por la pregunta. Apoyo esa visión. A ver, una duda sobre el análisis literario desde un punto de vista de la ciencia ficción. Ok, ¿por qué se recepcionó mal y qué intereses pierden la crítica actual? Ok, vamos a ir viendo esto. La primera pregunta de Tuerún Exodus, que está así registrado. Bueno, no entiendo del todo bien la pregunta, pero los análisis literarios de ciencia ficción, ¿no? La literatura de ciencia ficción se ha ahondado en eso y hay bastante bibliografía que se ha producido en estos años, ¿no? Eton Honores es un especialista en producir estos eventos, promoverlos, pero yo creo que se puede también caer en una fetichización y no ahondar realmente en las argucias, en los procedimientos. Ojo, yo parto de una visión muy teórica, que es ahondar en la teoría del texto y, como diría Foucault, hacer una arqueología del saber. Yo considero que muchos estudios de ciencia ficción dentro de nuestra tradición crítica peruana caen en un historicismo o una historiografía, se demoran en el contexto, en el autor nuevamente, y la otra dificultad, creo yo, de esta crítica sobre la ciencia ficción que tenemos es que no ahonda necesariamente ni profundiza el impulso o en la fuerza política que tendrían este tipo de novelas en otros contextos. Durante la época yo me dediqué a la ciencia ficción y a la literatura fantástica, mi interés siempre fue descubrir la contraposición política de estos textos. Y en ese sentido, Estañaro llega a realizar un importante aporte. Yo creo que su esfuerzo tiene que ser rescatado, sobre todo con su lectura de Cusco de aquí a 100 años. Sí, simplemente, bueno, aprovecho para saludarte, Cristian. Mi pregunta venía fundamentalmente porque, si he entendido bien, tú comentabas que digamos que no se puede considerar o no se debería analizar esta novela desde un punto de vista de la ciencia ficción, porque no se superan determinados debates ideológicos, ¿no? Ideológicos económicos que evidentemente son frutos de aquella época. Pero claro, la cuestión es que entonces no podríamos analizar desde el punto de vista de la ciencia ficción ninguna novela,
porque todas de alguna manera nos van a recordar o nos van a hacer referencia a modelos económicos políticos que ya existen. Entonces, se me viene a la mente, por ejemplo, sin salir de Perú, la novela de XYZ, que al fin y al cabo tampoco supera ninguno de estos debates clásicos de blanco, criollo, ricos, que se educan en Estados Unidos, que son los dos personajes principales, ¿no? Y luego, por ejemplo, Roland Poe, todos los esclavos que utilizan en su isla para fabricar los clones, ¿no? Entonces, realmente, solamente quería certificar que es eso lo que... O sea, que ese es tu punto de vista sobre este tema. Sí, bueno, gracias por la aclaración. Esta noción de ciencia ficción que se maneja en la novela, yo creo que, como diría también Carrillo, tiene que ser leída con cuidado y no ser sobredimensionada. Por ejemplo, parto también de esa crítica que está sobredimensionado, esa lectura de ciencia ficción del Lima de aquí a 100 años. Y considero que lo más importante dentro de esa perspectiva es poder entender que el autor tampoco estaba, y aquí podemos volver a lo que Alex decía, ¿no? La noción de autor, el autor no estaba totalmente embebido de una noción futurista o de ciencia ficción, y esto puede ser una conversación que podemos seguir después para esta otra parte, que sí tenía, por ejemplo, un autor como Clemente Palma en XYZ, ¿no? Ahí sí hay la misma estética de la novela, el mismo procedimiento, demuestra que hay un conocimiento muy claro de lo que se está produciendo como ciencia ficción, o en todo caso una novela futurista. Entonces, pero como te digo, ese debate podemos tenerlo por interno en otro contexto, y te agradezco la pregunta. Ahora, voy a pasar a la pregunta de Juan González, que me la hace rápido porque estamos un poco de tiempo. Ahora, bueno, lo que se dijo de Portillo en su momento, en su contexto, fue que una novela efectivamente mal escrita, ¿no? Ricardo Palma se burló de la novela. Y luego tú mencionas interés estético. Mira, la novela, y tal vez con esto vamos a sincerarnos, como se dice, la novela no me parece un texto literario de gran envergadura estética. Me parece un documento histórico y me parece que está así dentro de un contexto de producción letrada e intelectual. Pero quizá lo más interesante a nivel estético que se puede mencionar son dos aspectos. El primer aspecto es que la novela se genera a partir de epístolas, a partir de cartas. Eso lo vamos a ver mañana, ¿no? El movimiento, la noción de movilidad. Y por otra parte, en sexta entrega hay un retorno a una estética costumbrista. Entonces yo creo que como se retoma después, se toma una visión estética costumbrista. Entonces yo creo que en ese sentido la novela puede ser abordada y puede ser discutida, sobre todo esa noción de las epístolas. Yo creo que ese puede ser uno de los mayores logros y en los cuales habría que ahondar. Ok, aquí viene otra pregunta. Cristian González dice, la obra de Portillo dentro de ese proyecto de nación que se opone a los caudillos es una respuesta contra el proyecto de la Confederación. Esa pregunta que tú me haces, por ejemplo, la trata de responder Estañaro, y yo coincido con él, que es una novela donde todavía está fresco el recuerdo de la Confederación Perú-Boliviana, y está fresco la amenaza que pudo haber significado para la criolla esta, vamos a decir, emergencia, ¿no? Este emerger de una población indígena andina dentro de grupos de poder. Porque efectivamente, en Lima de 100 años, estos gobernantes del futuro no son indígenas, no son andinos. Entonces, no forman parte de las capas bajas, forman parte de las élites. Entonces, yo creo que sí, la novela responde perfectamente a esa oposición y a ese temor frente a un proyecto como el que quiso hacer Santa Cruz. Entonces, vamos a retomar en ese contexto
¿Cuál era esta perspectiva de los caudillos? Ese trabajo lo ha hecho muy bien Cecilia Méndez. Okay. Y otra pregunta de Fidel. Dice, con respecto a aquí 100 años por la cual solo puede relectura, me da mucho la atención el referente de Francisco Pizarro. Claro, la visión de Pizarro, y sobre esa discusión vamos a tenerla cuando hablemos justamente de la sección andina. Manuel Jesús dice, ¿tendría en parte influencia del propio criollismo de la época? Ahí habría que hacer una diferencia, ¿no? Si es un criollismo como estilo literario o criollismo político. Y sí, yo considero que es una novela que está anclada en un deseo de las élites que están construyendo esta nación. También tenemos que entender que es una nación en formación, son los inicios de la República aún, y donde obviamente, y en la sexta parte eso se va a ver muy claro, estamos entre la ambigüedad de qué tipo de nación vamos a construir, una nación cosmopolita o una nación auténtica. Ese es un debate que se da en la sexta parte. Obviamente todo ese debate va a permanecer dentro de un campo de poder letrado. Ok. Acá hay otra pregunta de Juan González. A ver, dice Juan González. Dice, en este último hay un pasaje que habla de la educación de las mujeres. Esto puede ser un indicio del proyecto de modernización y en este sentido la observación de una deficiencia en el proyecto de Juan Manuel de Portillo. Era claro desde mi punto de vista el debate dialógico. Ok, yo creo que ahí esa es una lectura que vamos a tener y vamos a ahondar en el rol de las mujeres. Aparece Dea y aparece Julia. Por supuesto, son cuerpos femeninos que están dentro del hogar y no reproducen esta visión del ángel del hogar, pero también son, de alguna manera están leyendo, tienen prácticas de lectura, ¿no? Como estas tertulias literarias que eran propias del siglo XIX entre mujeres. Puede ser también parte de un proyecto de modernización, y en ese sentido, pero al mismo tiempo, la visión que se tiene de la mujer es una visión que sigue siendo muy propia del ángel del hogar. Entonces, si por un lado hay una cierta dimensión de una mujer que está leyendo, no deja de ser una mujer dentro del hogar y que cumple una labor doméstica. Posiblemente no labores domésticas como una empleada, pero sí labores domésticas como la de casarse y reproducirse. Entonces, ahí también habría que discutir ese tema de género en la novela, que lo vamos a tocar definitivamente. Cintia Malpartida dice, ¿tú considerarías que la novela esconde una preocupación de la élite por un futuro incierto? Sí, coincido con eso. Hay un temor de la élite porque todavía está fresco lo de la Confederación de Perú y Bolivia, y se refuerza, se intenta reforzar los beneficios que podría tener este éxito de este proyecto. Entonces ahí lo que estamos haciendo es volver un poco a esta noción de lo que llamó Benedict Anderson de la función de estas novelas. Las novelas de folletín tenían una función de instrucción, instruir al lector, comunicar un proyecto y generar efectivamente una nación imaginada. Entonces, la novela en ese sentido, como no es un proyecto utópico ni de ciencia ficción, sino un proyecto concreto en una realidad política concreta, entonces sí está diciendo, miren, vean ustedes, los que están leyendo, cuáles son los beneficios, lo que podemos ganar si seguimos este proyecto político liberal. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta más o me he olvidado de responder alguna otra pregunta? Creo que he respondido todas. A ver, Simona Río pregunta, ¿qué características tiene el liberalismo del que comenta? Ok, el liberalismo principalmente tiene esta noción, como se va a plantear en Limaque en años, de en primer grado,
una noción de apertura económica y también una noción de régimen político donde únicamente se están pensando en los letrados o en los intelectuales de una cierta élite criolla. Principalmente el liberalismo se plantea como un proyecto que quiere modernizar, que quiere las mejoras del país, y por eso en la novela se logra este éxito en 1943. Hay un éxito económico. Perú es celebrado por las potencias, por Inglaterra, por Rusia, y hay también un ideal cosmopolita en ese liberalismo. Pero, como vamos a ver con el texto de Robert Schwartz, crítico brasileño, ahí son ideas fuera de lugar, porque son ideas que aparentemente quieren una modernización y están dentro de lo que Sarmiento llamaría un proyecto de civilización, pero siguen repitiendo prácticas de barbarie. Tenemos otra. No, a ver, otra pregunta más. Ok, latinoamericanismo cosmopolita. Ok, a partir de mi noción a partir de mi trabajo en el campo de estudios indígenas, la noción de latinoamericanismo parte del trabajo del intelectual quichua Armando Moyolema, y también de Walter Miñolo, a partir del cual la formación de las naciones latinoamericanas significó la opresión, desterritorialización y aniquilación de muchas naciones indígenas en toda Latinoamérica. Por eso es de que ahora actualmente los intelectuales indígenas retoman otro nombre para Latinoamérica, que es Akyayala. Entonces, cuando yo hablo de latinoamericanismo me refiero al proyecto de las élites letradas, y eso lo vamos a ver claramente en el libro de Montaldo y en Ángel Rama. Entonces, ahí el latinoamericanismo se refiere a una noción de gran región latinoamericana, donde obviamente se está pensando ese espacio y esos sistemas de poder para élites letradas. Y cosmopolita porque su principal interés es mantener estos lazos económicos y políticos con las élites europeas. Entonces hay un interés por ser universal, si se quiere. Ok. Creo que el tiempo se está acabando. Hay una pregunta ahí que dice, ¿podríamos formar un grupo de Facebook para crear diálogo durante la semana? Sí, podría ser. De eso podría encargarse Alex, que es encargado de estos aspectos del curso. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? Perdón, ¿se me escucha? ¿Aló? Te escucho. Sí, estaba pensando en cuando llegó Humboldt a Perú, decía que Lima está más cerca de París, Londres, que el interior. Y estoy imaginando que creo que habría que entender, se ha hablado del tema de los Perú y Bolivia, porque el combate de Ingavi, que es donde perdemos Bolivia, es 1839. Son 2, 3, 4 años. Entonces, pero no entendemos, digamos, en Cusco podía haber incluso, estoy pensando en 1780, había los colegios dirigidos para los curacas. En Lima lo indígena o lo local o lo nacional finalmente estaba desaparecido. El propio Portillo es hijo de un español, entonces esta referencia a lo propio, a lo indígena es casi inexistente, pero claro, una cosa que decía, de repente habría que ver cuánto era el tiraje, por ejemplo, del comercio en esa época, un poco para entender cuál era el debate también. Y es cierto, esta idea también de, bueno, también se ha mencionado que la independencia del Perú nos la regalaron y no fue un proyecto nacional, cosas así que tienen que ver con esto de que Lima finalmente ha sido medio complicado construir el tema de lo indígena, ¿no? Porque en Argentina, por ejemplo, hablaban de incluso invitar a un inca para que fuera el que dirigiera a Argentina. Esas cosas aquí en Lima finalmente es imposible, ¿no? Sí, en efecto, te agradezco mucho el comentario. Vamos a ahondar en cuál es esa respuesta de las provincias o esa configuración de los mundos de la provincia en la novela, cuando efectivamente hablemos de las jerarquías raciales, y vamos a ahondar en el incaísmo. Por eso señalé la lectura de Cecilia Méndez, Inca sí,
Indios No y de Flores Galindo, para poder ahondar efectivamente en cómo se está representando el mundo de Cusco de aquí a 100 años. Esa va a ser nuestra principal empresa en la sesión sobre jerarquías raciales. Ok, muchachos, el tiempo se va acabando como está programado. Hemos tenido 1 hora y media de discusión. Obviamente, siempre quedan espacio para muchas preguntas. Vamos a tratar de manejar la misma dinámica mañana. Comenzamos, hacemos una serie de presentaciones. Podemos comenzar de repente los primeros 10 minutos para continuar con sus preguntas. Lean los textos y ahí generamos ese debate. Luego yo voy a presentar las diapositivas nuevamente y conforme a eso va a ir guiando nuestra conversación. Y los últimos 30 minutos lo dedicamos nuevamente a preguntas. Como ustedes saben, pueden escribir aquí las preguntas vía el chat que tenemos o pueden hablarnos si ustedes quieren también. Les agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo, por su paciencia, sobre todo en estos contextos. Y espero que tenerlos mañana también, que mañana podamos nuevamente discutir. Mañana ya vamos a entrar en una discusión con los textos en mano, ¿no? Que es una cosa que siempre es necesaria. Ejemplos textuales. Entonces, si ustedes tienen también sus citas, sus preguntas, citen y especifiquen la página. Y conforme a eso vamos a ir generando un mayor diálogo creativo. Les agradezco mucho. Alex, nuevamente, muchas gracias por el apoyo y la organización de este evento. Adiós. Se cuidan. Despedirme de ustedes aquí. Los textos están en el Drive, ¿ok? No se olviden. Alex se ha encargado de mandar un Drive, un link, donde están todos los textos. Entonces, para mañana, para resumir, vamos a trabajar espacio. Vamos a trabajar con el autor francés Henri Lefebvre. Vamos a trabajar nuevamente con Gilles Deleuze, con Benjamin y con Rorschach. Y la novela, obviamente, no vamos a tener un día tal lectura o día tal lectura. Ustedes pueden leer toda la novela hoy día en la noche y con eso vamos dialogando. Entonces, hasta mañana y buenas noches. Se cuidan.